Hola comunidad, aquí les traigo una historia espeluznante que les provocará escalofríos. Pónganse cómodos, usen sus audífonos y disfruten del viaje al lado oscuro. Recuerdo perfecto ese día cuando mi mamá me dijo que íbamos a tener un nuevo integrante en la familia. A mis 16 años, la mayoría de las cosas no me importaban, pero la idea de tener un hermanito menor realmente me emocionaba. Me llamo Juan y vengo de una familia que siempre consideré normal. Mi padre era un paramédico de la Cruz Verde y mi madre se dedicaba al hogar. Vivíamos cerca de un parque grande. Un día típico en la prepa, mi padre llegó sorpresivamente y me llevó con él. Era el día que nacía mi hermano menor. A pesar de mi mal humor, no pude evitar sentir una alegría inmensa. Mi padre y yo compartíamos la emoción mientras nos dirigimos al hospital, hablando de lo mucho que el recién nacido se parecía a mí. Al llegar al hospital, mi madre estaba descansando. Mi padre me dijo que me lavara las manos antes de acercarme al bebé, quien reposaba en su cuna. Era realmente hermoso, tan frágil y diminuto. Mi padre lo levantó delicadamente y lo colocó en mis brazos. Fue un momento de puro amor fraterno. Al principio hubo preocupaciones porque el bebé no lloraba, pero estaba perfectamente sano. Habían considerado muchos nombres, pero finalmente decidieron llamarlo Gabriel. Mi madre despertó y al abrazarla, ella comenzó a llorar, probablemente por la emoción de todo. Gabriel era inusualmente tranquilo para ser un bebé. Rara vez lloraba, emitiendo apenas pequeños gemidos. Mi padre temía que pudiera ser un signo temprano de algún trastorno. Quizás podría tener autismo, pero las visitas al pediatra confirmaron que no había nada anormal, pero que lo llevara unos meses después para seguir checándole. Gabriel tenía unos ojos impresionantes, más intensos que los nuestros, que eran de color ámbar, y él también los había heredado, pero el tono era más intenso. De pronto, parecían amarillos. Durante este tiempo, mi madre luchaba con una depresión posparto, cuidando a Gabriel, pero sin mostrar mucho afecto. A medida que Gabriel crecía, mostraba habilidades sorprendentes para su edad, hablando y caminando prematuramente. También empezó a desarrollar una manera de mirarte un poco extraña. A veces se te quedaba viendo fijamente por un largo tiempo, y eventualmente mi madre superó su depresión y empezó a vincularse más afectivamente con él. Conforme Gabriel crecía, rápidamente comenzó a balbucear sus primeras palabras y a caminar antes de cumplir un año, lo cual me sorprendió considerablemente. Por fortuna, la salud mental de mi madre mejoró notablemente. Mi padre la acompañaba a sus citas con el psicólogo, y para cuando Gabriel tenía año y medio, mi madre ya había empezado a mostrarle el afecto que merecía. Parecía que intentaba recuperar el tiempo perdido con desbordes de cariño hacia él. Gabriel se desarrollaba normalmente y al llegar a los 5 años, empezó a ir al kinder. Hablaba con claridad, mostraba una seriedad y una inteligencia notables para su edad, aunque su personalidad tendía a ser más bien sombría. Recuerdo que un día regresé de la universidad y encontré la casa en un silencio inusual. Entré al dormitorio de mi madre y la vi durmiendo. La puerta estaba semiabierta. Esperaba encontrar a Gabriel en su habitación, pero estaba en el cuarto de mi madre, observándola fijamente desde un rincón,
con una mirada que denotaba cierto resentimiento, lo cual me perturbó profundamente. Al notarme, su expresión cambió rápidamente y me hizo una señal para que guardara silencio. Intenté ocultar mi miedo. Simplemente le indiqué con la mano que bajáramos para no despertar a mamá. Él me comentó que tenía hambre, así que preparé un par de sándwiches, uno para cada uno. Era habitual que durante la cena, Gabriel compartiera conmigo lo que había hecho durante el día y las cosas nuevas que había aprendido. A menudo curiosidades de niños, pero a veces sorprendentemente avanzadas para su edad. Una tarde, Gabriel me preguntó de repente si yo creía en la existencia de Dios. Su pregunta me descolocó totalmente. Dudando, le respondí que algunas personas escogen creer en algo y que está bien siempre y cuando mantengan la fe y no hagan daño a nadie. Él me miró fijamente, como si supiera que yo no estaba seguro de mi respuesta. Luego, me preguntó qué era la fe. En el colegio, algunos niños decían que Gabriel les causaba temor y preferían mantenerse alejados. Incluso su maestra conversó con mi madre sobre las peculiares preguntas que hacía, preguntándole si había estado expuesto a contenidos no adecuados para su edad. Un día, le preguntó a la maestra cuál era la peor cosa que había hecho en su vida. Ella le contó sobre pequeñas mentiras de infancia, pero él insistió en saber sobre actos realmente malos, de esos por los que te condenan al infierno, lo cual dejó a la maestra sin palabras. Después de ese incidente, mi madre nos relató lo ocurrido en privado y nos quedamos perplejos. Recordamos que Gabriel, a pesar de sus 5 años, ya sabía leer y que había una Biblia que nuestra abuela nos había dejado. Al preguntarle sobre el cielo y el infierno, confirmó que había leído sobre ellos en la Biblia, dándome una explicación sorprendentemente clara de su contenido. Aunque era joven, lo que aprendía lo comprendía de una manera que a menudo me dejaba asombrado y confundido. Después de aquello, Gabriel pareció transformarse. Aunque a veces ya nos inquietaba algo en su interior, pareció cambiar tras leer la Biblia. En nuestro jardín trasero, un día mi padre trajo una perra embarazada que había encontrado abandonada. Planeábamos cuidarla temporalmente antes de buscarle un hogar, ya que no solíamos tener mascotas. Gabriel mostró un interés inusual hacia la perra. Mi padre comentó que la perra había sufrido mucho y que su situación probablemente empeoraría con el parto. Creo que debió haberle explicado que las cosas mejorarían para ella, para no dejar espacio a malentendidos en la mente de Gabriel. Gabriel pasaba horas observando a la perra, que parecía escucharlo, aunque él nunca la tocaba. Mi madre solía tomar siestas durante el día. Un día, llegué a casa al mediodía y llamé a Gabriel sin obtener respuesta. No estaba en su cuarto, ni observando a mi madre, como solía hacerlo. Fue solo cuando salí al jardín que me encontré con una escena de horror. La perra estaba colgada de un árbol, crucificada en una imitación grotesca de Cristo. Los cachorros yacían muertos, al parecer asfixiados, y Gabriel rezaba frente a ella. Conmocionado, le pregunté qué había hecho. Su respuesta fue tranquila, pero perturbadora. Papá dijo que solo sufriría más, así que terminé con su sufrimiento y el de sus bebés. Pensé que deberían tener otra vida, por eso la crucifiqué para que pudiera resucitar. No quería que mis padres vieran esa horrorosa escena. Guardé los cuerpos de los cachorros en una bolsa y le dije a Gabriel que subiera a su cuarto. Comencé a descolgar a la perra y Gabriel, desesperado, gritaba que no lo hiciera, que ella necesitaba resucitar.
Por primera vez, le grité que eso no ocurriría, que la resurrección no era real. Fue entonces cuando vi a Gabriel llorar por primera vez, un llanto de confusión y dolor. Lloré junto a él y lo abracé, tratando de explicarle que su acción había sido equivocada, que comprendía su confusión, pero que no debía repetir algo así. Guardar el secreto entre nosotros. Le pedí que se quedara en su cuarto mientras yo encontraba un lugar donde deshacerme de la evidencia, sin ser descubierto. Antes de irme, le recordé que no despertara a mamá y que no dijera nada. Al terminar de limpiar y mirar hacia su ventana, por un momento creí verlo sonreír con burla, lo que me dejó una sensación de desconcierto profundo. Me sentía como si estuviera perdiendo la cordura. Salí a la calle y busqué un lugar donde tirar la bolsa. Era crucial que nadie descubriera lo sucedido, pues las consecuencias serían severas. Mientras volvía, intentaba encontrar alguna justificación para las acciones de Gabriel. Finalmente, me convencí de que simplemente no había comprendido lo que leyó. Al fin y al cabo, aún era solo un niño, pero ¿cómo había sido capaz de actuar con tal frialdad? Cuando volví, mi padre ya estaba en casa y todo parecía normal. Gabriel actuaba como si nada hubiese ocurrido y pensé que era lo mejor así. Durante la noche, no conseguía dormir, atormentado por los actos de Gabriel. Visualizaba cómo había manejado a cada cachorro, la frialdad con la que había colocado a la perra en el árbol. Aunque no lo vi hacerlo, en mi mente lo imaginaba sonriendo durante el acto. Incapaz de dormir, me levanté por un vaso de agua y por algún motivo me asomé al patio. Gabriel estaba allí. Parecía estar observando algo intensamente y hablando con alguien. Toqué la ventana y él giró hacia mí. Luego volvió a fijar su vista como si temiera que yo hubiera visto lo mismo. Entró apresuradamente y yo bajé. Lo encontré y le pregunté qué hacía. Dijo que no podía dormir y había bajado a jugar. Le pedí que me dijera la verdad sobre lo que estaba observando. Se quedó serio un momento y luego reveló: tal vez solo funcione con personas. Estaba confundido al principio, pero luego entendí a qué se refería y me aterroricé. Gabriel creía que si hacía lo mismo que a los perros con una persona, podría resucitarla. No sabía cómo sentirme. Era mi hermano menor y estaba contemplando algo terrible. Le dije que dejara de pensar en esas cosas. Lo llevé a su cuarto y me quedé hasta que se durmiera. No sé si por asegurarme de que descansara o por temor a irme a dormir. Después de esa noche, mi percepción sobre él cambió. Comencé a cerrar mi puerta por las noches. Tenía mucho miedo de que se metiera y me hiciera algo. Nunca compartí con mis padres lo que sucedía. Pensé que podría estar mostrando signos de una enfermedad mental, pero algo más oscuro parecía estar en juego. Intenté hablar con mis padres sin entrar en detalles sobre lo ocurrido, pero ellos se mostraban extremadamente protectores con él. Traté de actuar normal, pero busqué cualquier oportunidad para un intercambio universitario y lo conseguí. No quería dar la impresión de que simplemente quería alejarme. Estuve fuera del país durante 6 meses. Durante ese tiempo, mi madre empezó a comentarme que Gabriel hacía cosas extrañas, que escuchaba ruidos peculiares en su habitación, y cuando iba a verificar, él estaba dormido. No sabía si preocuparme o sentirme aliviado de no estar allí. Finalmente, los 6 meses concluyeron y era momento de regresar. Sentía una cierta ansiedad al volver, pero nunca podría haber imaginado lo que descubriría al llegar.
Me encontré con la policía en mi hogar. Inicialmente, pensé que algo terrible había sucedido a mi padre, pero la realidad era aún más grave. Ambos padres habían sido asesinados y mi hermano desaparecido. Eso fue lo que me comunicaron los oficiales. Al ver los cuerpos de mis padres, comprendí inmediatamente lo ocurrido. Tenían cortes en sus cuellos y marcas en las manos, como si alguien hubiese intentado crucificarlos. Fue devastador enfrentar esa situación y gestionar todos los procedimientos necesarios, incluyendo la denuncia por la desaparición de Gabriel. Realicé la denuncia más que nada por cumplir con el procedimiento, pero sinceramente nunca la seguí de cerca. No tenía deseos de encontrarlo, no quería que regresara. Simplemente esperaba recibir las actas de defunción y dejé que otros manejaran la venta de la propiedad y los asuntos pendientes. En la primera oportunidad que tuve, me alejé de la ciudad. Intenté dejar atrás todos los eventos traumáticos, pero cada noche me atormenta recordar y visualizar lo ocurrido aquel día, pensando en Gabriel, realizando todo con esa sonrisa de satisfacción que me llenaba de terror.